Bueno, ¿cómo les va? Queridos alumnos y alumnas de Metodología de la Investigación para la Acción y la Participación Social 1, vamos a compartir algunas ideas vinculadas al primer capítulo de nuestra materia y bueno, el segundo bloque, vamos a decir así, de la misma. ¿Quién investiga? ¿Desde dónde se investiga? ¿Desde dónde investiga la persona misma que está investigando? ¿Y con qué ojos mira? Digamos, es el título de esta intervención. La idea es que pensemos en torno a quiénes somos nosotros antes y dónde estamos, digamos, quiénes somos, dónde estamos y cómo miramos antes de ingresar a la cancha, vamos a decir así, es decir, al ámbito de investigación en el cual nos vamos a sumergir. En el caso nuestro estamos hablando de una investigación vinculada a la economía social y solidaria y al desarrollo local. Ustedes se están formando como técnicos en economía social y desarrollo local. Conocer. No nos vamos a detener mucho en cada diapositiva. Después yo les voy a pasar el PowerPoint completo por WhatsApp y lo voy a subir a la plataforma virtual. Pero me interesa ahora plantearles la idea general. Primera idea general es que en el proceso de intercambio de conocimientos, tanto en esta diapositiva de Junior Urbano como en las siguientes que les voy a mostrar, vamos a reflexionar sobre todo en torno a la idea de que nadie está desprovisto de conocimiento, es decir, que en cualquier encuentro que se produzca entre dos personas, aunque sea, no sé, un profesor de la universidad más afamada del mundo, con el hombre que menos educación haya recibido a lo largo de la historia, siempre se produce un intercambio de conocimiento. Las dos partes tienen algo que compartir, que ofrecer, que poner en común a la hora de interactuar. Por eso ninguna persona está totalmente desprovista de conocimientos. Todos tenemos un conjunto de saberes que hemos incorporado a lo largo de nuestra historia en diversos campos del saber y de la vida. Hablar de distintos tipos de conocimiento, normalmente se los clasifica o se los identifica de alguna manera como conocimiento de sentido común o de saber popular, vamos a decir así, conocimiento científico y el conocimiento que se conoce como mítico religioso también. Estas formas de conocer se diferencian entre ellas por el modo en que se produce el conocimiento, por sus criterios de verdad, es decir, qué es lo que hace que se considere verdadero un determinado conocimiento y qué es lo que hace que se lo considere falso o inaceptable, ¿no? Y por el alcance de sus afirmaciones, o sea, hasta qué punto son universalizables, que abarquen la totalidad del fenómeno en cuanto al espacio y en cuanto al tiempo. O hasta qué medida son particulares, o sea, solamente conocimientos que sirven para el hecho en particular que estamos analizando. Podemos hablar de distintos tipos de conocimiento, como decimos el conocimiento del sentido común, el saber científico, el conocimiento científico y el conocimiento mítico religioso. Podemos hablar de ellos, pero tenemos que saber de que no son con tipos de conocimiento aislados o claramente separados, sino que se superponen o interactúan entre ellos. Me explico mejor. Cuando yo me embarco en la aventura de salir a conocer, investigar, interactuar con la realidad para producir conocimiento, llevo puesta toda mi mochila. Mis convicciones de fe, mis convicciones religiosas, si es que las tengo, digamos, la sabiduría popular que he adquirido a lo largo de la experiencia de vida, contacto con mis seres queridos en casa, en la calle, el saber de la calle que uno incorpora. Entonces ahí aparece un saber de sentido común que se desarrolla dentro nuestro y por supuesto algunos aspectos del saber científico que ciertamente incorporamos, por ejemplo en la escuela, en la secundaria, en la primaria y en diversos niveles de estudio que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra historia. Así que bueno, todo eso lo tengo puesto y por más científico que yo sea, por más técnico de economía social y desarrollo local que ustedes sean cuando se reciban, van a tener todo eso encima cuando salgan a conocer.
no van a ser puramente científicos, por decirlo de alguna manera, aunque por ejemplo en esta materia vamos a prestarle particular atención al método científico, desde una perspectiva particular, es cierto, pero método científico al fin. No, en ningún momento vamos a creer que el método científico lo es todo y que el sentido común o el conocimiento mítico religioso o no es válido o no sirve o cosa por el estilo, sino todo lo contrario. Vamos a interactuar con ese tipo de saberes y vamos a dialogar con ese tipo de saberes. El conocimiento es una interacción biunívoca. Yo me planto frente a una realidad y esa realidad se planta frente a mí. No es que yo soy el que la determino a ella de alguna manera solamente. Y esa relación biunívoca tiene dos elementos, es un modo de relación, y entre los dos elementos que interactúan, la relación puede ser simétrica o asimétrica. Esta idea que les estoy proponiendo de una relación simétrica se refiere a que, bueno, vos te parás, por ejemplo, suponete que te recibiste de técnico en economía social y desarrollo local. Estás tratando de asesorar, por ejemplo, al gobierno municipal en políticas públicas que van a ser orientadas al sector, ¿no? Políticas públicas para los actores de la economía popular, de la economía social y solidaria. Y en particular te envían a un barrio, digamos, por ejemplo, a un barrio de Chepes, a que investigues la realidad de la economía popular, de la economía social y solidaria en ese barrio, los actores, las organizaciones, las interacciones que existen, los intercambios, etcétera, los problemas, las oportunidades que se presentan en esa realidad, etcétera, etcétera. Bueno, vos podés llegar ahí y entenderte a vos mismo o a vos misma como un igual. Una persona que tiene los mismos, digamos que es del mismo palo, de la misma sangre, de la misma carne que los habitantes de ese barrio con el cual vas a interactuar. Y como un igual, producir una interacción de tipo dialógica que engendra una praxis dialécticamente, como dice ahí, ¿no? Una praxis dialécticamente. Ya vamos a reflexionar un poquito más en el futuro sobre lo que es praxis y sobre lo que es la dialéctica, pero un encuentro dialógico en donde las partes intercambian y las dos partes, como dice más adelante, en una cierta forma simbiótica, se benefician. Te beneficias vos, se beneficia también la comunidad en la cual a vos te tocó laburar. Pero también es posible generar una relación asimétrica, en donde no sean las dos partes las que se beneficien, sino que haya un sometedor y un sometido, ¿no? Un dominador y un dominado. Y entonces la relación ya no es simétrica, sino es asimétrica. Hay alguien que se entiende o se comporta como si estuviera por encima de los demás y utiliza la relación para obtener un beneficio personal, ¿no? Y no le interesa el presente o el futuro de la comunidad en la cual interviene, sino le interesa el rédito que él o ella pueda sacar, ¿no? Eso puede pasar en investigación. Un investigador puede venir, un antropólogo, por ejemplo, a Chepes, que quiere escribir un paper, quiere hacer una investigación sobre cómo es el riojano del interior, de los llanos riojanos, y viene y hace preguntas, hace sus encuestas, hace sus averiguaciones, y se va de Chepes, se sienta en su oficina de la universidad en la cual él trabaja, escribe, saca sus conclusiones, después de haber recolectado información, haberla procesado, saca información, las publica y obtiene aplausos, obtiene puntaje docente, obtiene mérito científico que le permite conseguir mejores trabajos, etc., ¿no? Todo eso lo benefició a él, a la comunidad en la cual él estuvo, de la cual él obtuvo la información que le permitió ese beneficio. Bueno, solamente le extrajo cosas, pero no le dio nada. Incluso en esos casos suele pasar que lo que escriben los antropólogos, los sociólogos y demás cientistas sociales es ininteligible para el común de la gente. Está escrito de tal manera que el común de la gente no lo comprende. Entonces, ni siquiera el paper ese, si alguna vez llegara a Chepe, le va a servir a nadie. Estamos hablando de una relación asimétrica y que yo la asimilo al parasitismo, ¿no? Alguien que parasita a la comunidad, obtiene, le quita
la información o se la extrae la información que necesita, pero no la beneficia y en muchos casos inclusive la perjudica. Entonces, el acto de conocer puede ser un encuentro dialógico en donde las partes se beneficien mutuamente o no. Está en el modo en que nosotros nos pongamos o nos dispongamos a conocer. Bueno, ¿qué es lo real? Porque nosotros vamos a ir a un lugar a tratar de captar la realidad, ¿no? La realidad de la comunidad, la realidad de las cooperativas, la realidad de las organizaciones populares. ¿Qué es lo real? Bueno, siempre se discute eso, ¿no? ¿Qué es la realidad? Nosotros llegamos a la realidad a través de nuestros sentidos. Y con nuestros sentidos diseñamos técnicas o instrumentos de observación y con nuestros sentidos evaluamos la realidad, la captamos y después la interpretamos, ¿no? ¿Cómo la interpretamos a esa realidad? Y la interpretamos como dice en el último punto de esta diapositiva, ¿no? De acuerdo a los esquemas mentales y conceptuales que disponemos y también de acuerdo a la precisión de los instrumentos de observación que utilizamos. En el caso concreto nuestro, bueno, esquemas mentales y conceptuales de los que disponemos son aquellas cuestiones que tienen que ver con el espíritu de la época. ¿Se acuerdan que yo les pedí que busquen el significado de la palabra Zeitgeist? Es justamente eso, espíritu de época. Espíritu significa espíritu del momento o de la era o del tiempo en el cual nos toca trabajar. Entonces, ese espíritu de la época es parte o de alguna forma le da forma, valga la redundancia, a nuestros esquemas mentales, a los anteojos, por decirlo de alguna manera, los anteojos cognitivos, vamos a decir así, que utilizamos para observar la realidad. No solo el Zeitgeist, también está el paradigma, es decir, esos esquemas que se construyen a lo largo de la formación que uno atraviesa. Uno fue formado en la casa, en la escuela primaria, en la secundaria, a través de los medios de comunicación, ¿no? Mirando tele. Y todo eso construye esquemas. Y en nuestra cabecita hay un esquema, ¿no? Y ese esquema mental que hay en nuestra cabeza nos permite ver la realidad de una determinada manera. Nos posibilita determinadas observaciones y nos limita para hacer otras. Estos esquemas mentales y conceptuales. Yo les hice buscar, previo a esta clase, el significado de la palabra paradigma, el significado del término Sitz im Leben, un término alemán, que también nos ayuda a pensar en esto, en los esquemas mentales y conceptuales que disponemos y que son previos a cualquier observación que hagamos y que condicionan el modo en que observamos. Así es que, finalmente, bueno, acá ustedes ya van a leer tranquilos lo que dice en esta diapositiva, pero yo quiero rescatar dos cosas. Que los hechos que observamos no están desanclados, no son hechos en abstracto, porque no observamos nosotros el cooperativismo. Observamos el cooperativismo en la cooperativa tal que está en tal ciudad y que está en tal época. No sé, por ejemplo, observamos el cooperativismo de la cooperativa de trabajo El Monte, que está en Chepes, barrio Colping, en el año 2020, en el medio de la pandemia de coronavirus. O sea, está así, muy situado, está muy anclado lo que nosotros observamos. Muy anclado a un territorio, a una cultura y a una época, a un tiempo específico. No es lo mismo ver la cooperativa de trabajo El Monte, ya que citamos a esa, en tiempos de pandemia de coronavirus que el año pasado. ¿Ven? A eso nos referimos cuando lo que observamos son hechos reales anclados. Están situados, es decir, portan sentido en contexto. Eso es muy importante reconocerlo porque el cooperativismo en abstracto no existe. No existe el cooperativismo. Lo que existe es la práctica cooperativa concreta en un determinado momento de la historia. Podemos estudiar las primeras cooperativas, podemos estudiar a Owen, uno de los precursores del cooperativismo allí en Inglaterra, podemos estudiar el cooperativismo hoy en la Argentina, en la época del 2001, por ejemplo, después de la gran recesión que vivió Argentina, después del bloque de la década neoliberal de los 90. Podemos estudiar muchas cosas, pero siempre situado en contexto. ¿Ven? Los fenómenos que estudiamos están anclados.
Y la segunda cuestión es que al final nosotros vamos a observar utilizando nuestros sentidos, utilizando las técnicas o instrumentos que diseñemos. Vamos a hacer, por ejemplo, una entrevista, la vamos a diseñar, la vamos a pensar, la vamos a armar, vamos a ir y vamos a entrevistar a alguien, vamos a hacer un taller en donde nos vamos a encontrar con los miembros de la comunidad, vamos a discutir o vamos a escuchar lo que la comunidad tiene para decir acerca de la economía popular, de la economía social y solidaria en ese territorio en el cual vamos a trabajar. Vamos a grabar eso con una grabadora, con una cámara de video, vamos a tomar nota y después vamos a reflexionar, vamos a discutir, vamos a tratar de analizar esa información en lo posible junto con la comunidad y vamos a sacar conclusiones. Y esas conclusiones son el fruto de nuestra interpretación. Si soy un científico aislado solo, bueno, será mi interpretación individual de los hechos. Si somos un grupo o colectivo que investiga, será la interpretación del colectivo, del grupo de investigadores, que después de discutir, intercambiar y consensuar, sacan conclusiones. Y si la investigación la hicimos junto con la comunidad y la reflexión final, las conclusiones las sacamos junto con la comunidad, será la interpretación de esa comunidad de los hechos. Lo que quiero decir es que lo que nos queda en el final siempre es la interpretación. El hecho real, objetivo, separado del investigador o del grupo de investigadores, no existe. No existe para nosotros. Para nosotros lo que existe es el hecho interpretado. A veces muy interpretado, o sea, pasando un montón de filtros, y a veces poco interpretado, pasando pocos filtros, pero interpretado siempre. Quizás lo único que tenemos los seres humanos para intercambiar información no es ni más ni menos que eso, la interpretación. Bueno, esta diapositiva nos habla un poquito de lo mismo que venimos charlando, de la perspectiva de otro autor, que es García Echeleto y Jacobe, que tiene un libro que se llama Nuevos desafíos en la investigación. Ya la van a leer tranquilo ustedes, pero básicamente les da, con otras palabras, refuerza lo que venimos diciendo hasta acá. Subrayo de esa diapositiva el hecho de que lo que te salva de, vamos a decir así, de que la investigación obtenga resultados desviados, parciales, tendenciosos, es la reflexión autocrítica. Es que vos te observes a vos mismo, a vos misma, y pienses en realidad desde qué lugar estás mirando las cosas, cuáles son tus prejuicios a la hora de llegar a un lugar o a la hora de abordar un problema. Que seas sincero o sincera y humilde, ¿no? Reconociendo tus límites. Todo eso te puede proteger de que tu investigación finalmente sea o produzca un resultado tendencioso, vamos a decir así, ¿no? Acá subrayo también aspectos que vienen a reforzar lo que veníamos diciendo ahora a partir de intercambio de ideas con otras ciencias. Fíjense que en física la teoría de la relatividad nos dice que diversos observadores perciben un mismo fenómeno de diversas maneras, dependiendo de su estado de movimiento relativo, ¿no? Aquí no nos interesa mucho meternos en qué es eso del estado de movimiento relativo y compañía, que son términos físicos, pero sí esta idea de que diversos observadores perciben un mismo fenómeno de distinta manera nos interesa, porque eso nos invita a pensar en lo que estábamos hablando recién, que finalmente la percepción de cada uno de nosotros es distinta y por lo tanto la interpretación de los hechos que hagamos será diferente. También en la física se dice, a partir de los desarrollos y descubrimientos de la mecánica cuántica, sobre todo a lo largo del siglo XX, que el hecho de que el observador, esto que dice ahí, ¿no? El hecho de que el observador interactúa a través de sus instrumentos de medición con el observable es una realidad y por tanto se modifican mutuamente al medir o manipular. Es decir, vos mirás algo, observás algo y cuando lo estás observando lo estás modificando. Pongo un ejemplo medio simplote, pero que sirve. Imagínate a una estudiante de magisterio, está estudiando para ser profesora de enseñanza primaria, maestra, que la mandan a hacer las prácticas, ¿no? Llega la etapa en que tiene que hacer las prácticas. Entonces va a una escuela y en la primera etapa de las prácticas lo que tiene que hacer es observar.
Entra al aula, se sienta en el fondo del aula y observa la clase mientras que la maestra titular de ese curso da clase. Esta estudiante de magisterio, al entrar en la clase, la modifica. Todos los niños que están en esa aula, supongamos un aula de, qué sé yo, de quinto grado, la ven. Y no se van a comportar como si no estuviera ella. Saben que ella está ahí. Algunos más y otros menos, pero todos se ven de alguna manera influenciados por su presencia. La docente también, la docente titular del aula, no está como si no estuviera nadie. Sabe que hay al fondo un estudiante de magisterio que la está observando y que va, a partir de esas observaciones va a escribir algo que otros van a ver. O sea, todo eso influye. O sea, la clase ya no es la misma. No es la misma. Entonces, la presencia del investigador siempre produce algún tipo de influencia en lo investigado, en la realidad que va a ser investigada. Eso es un dato a tener en cuenta. Algún tipo de influencia produce. Toda cadena de razonamientos, dice abajo, esto extraído de un texto de Cifuentes Gil, que se dedica a desarrollar los desafíos de la investigación cualitativa, dice así: toda cadena de razonamientos se basa en un primer postulado que siempre queda afuera y que es en sí mismo indemostrable. Se asume la ciencia como una apuesta razonada y razonable, pero no absoluta. Acá lo que estamos subrayando está un poquito, digamos, es un tema, es otro tema, digamos, y es la idea de que siempre en todo proceso de investigación hay algunos postulados base que son casi, diríamos, un acto de fe, ¿no? Que son un acto de fe. Cuando, por ejemplo, nos acercamos a observar un hecho o a observar a un grupo, por ejemplo, supongamos que vamos a ver la cooperativa de construcción Unión y Fuerza, la queremos ver trabajando y vamos y observamos cuando están trabajando, el modo en que trabajan, de qué modo toman decisiones, si hay algún tipo de dirección o jefatura o es todo horizontal, de qué forma comparten, si es que comparten la tarea, si hay discusiones, cómo las resuelven, si hay problemas, cómo los resuelven colectivamente, etc. Supongamos que vamos a observar eso. Bueno, el primer acto de fe es el acto de que creemos en que nosotros, nuestros sentidos, nuestros medios de observación, que son los sentidos humanos, son capaces de obtener información. Eso nadie lo discute normalmente, porque todos suponemos que es así, que no nos engañan ni los ojos ni los oídos, que no nos engañan, ni el olfato, ni el gusto, ni el tacto. Bueno, hay películas que lo ponen en discusión. Por ejemplo, la película The Matrix, si ustedes la quieren ver, es una película que te invita a pensar en que en realidad los sentidos no son tan de fiar y que pueden estar manipulados. Y a lo largo de la historia ha habido teóricos, filósofos, etcétera, que han invitado a este tipo de reflexiones acerca de cuán de fiar son nuestros sentidos. Por eso, cuando nosotros vamos a observar, siempre estamos teniendo esa fe, la fe de que los sentidos funcionan y funcionan bien, y que la información que nos proveen mis ojos, la información que le proveen mis ojos a mi cerebro, es de fiar y no es una información, vamos a decir así, que está de alguna forma corrompida o alterada. Bueno, acá en esta diapositiva se habla del efecto halo, que también es un modo de explicar, por ejemplo, un caso en el cual el observador puede estar previamente influido, antes de hacer la observación, influido por sus preconceptos. En este caso, el planteo es que supongamos que vos tenés una cierta tendencia favorable respecto de una persona. Por ejemplo, yo admiro a Maradona, digamos, ¿no es cierto? Soy un admirador, le tengo cariño a Diego Armando Maradona. Y me toca hacerle una entrevista para investigar algo que tenga que ver con el fútbol, ¿no? Y bueno, si yo ya lo quiero mucho a Maradona, lo quiero tanto, quizá a la hora de ir a preguntarle y después a la hora de sacar conclusiones, tenga una cierta tendenciosidad a favor de Diego Armando Maradona y de lo que él representa, dice o sugiere, ¿no? Esto puede verdaderamente alterar la objetividad de mi investigación. Todo lo contrario ocurre, por ejemplo, con una persona que es
por ejemplo, misógina. Una persona misógina, es decir, que desprecia, un varón que desprecia a las mujeres, ¿no? O una mujer que desprecia a las mujeres, también. Si se acerca a una mujer y tiene que investigar acerca de lo que las mujeres hacen, puede que ya su preconcepto misógino la influya de tal manera que el resultado de la investigación que lleva adelante sea tendencioso, ¿no? Sea tendencioso. Y termine diciendo cosas que no son reales, sino que responden más a la ideología o a los preconceptos que esta persona tenía. Recuerden algunas de las palabras que yo les invité a averiguar. Exégesis era una de ellas. Recordemos que esta palabra, exégesis, está vinculada a la idea de explicar y interpretar. En su etimología, bueno, hay distintas interpretaciones sobre su etimología, pero una de las que más me gusta a mí traer a colación es esta, la idea de extraer. Exégesis implica extraer significado de un texto dado. Bueno, de cierta manera, nosotros cuando vamos a investigar, cuando vos, técnico en economía social y desarrollo local, te vayas a investigar, vas a interactuar con la realidad y vas a extraer significado también, ¿no? Vas a extraer significado de la realidad. Vamos a extraer. Vamos a hacer exégesis del texto, entre comillas. El texto será lo que vayamos a ver. Una comunidad, un grupo trabajando, una reunión, un taller en el cual interactuaremos con, no sé, los miembros de una unión vecinal, quizás, por ejemplo, o con un grupo que está tratando de llevar adelante una actividad productiva, ¿no? Y que nosotros queremos ayudar mediante nuestro conocimiento para que dicha actividad productiva tenga éxito, le vaya bien, etc. Entonces, exégesis viene por ahí la cosa, ¿no? Extraer. La palabra hermenéutica remite a la idea de algo que está cerrado con llave, con candado, y que uno busca la forma de abrirlo, ¿no? De algo hermético, ¿no? Uno lo quiere abrir para ver qué tiene adentro, ¿no? Y lo mismo ocurre acá, en materia de texto, en materia de realidad, lo que uno quiere es encontrar la llave que abre esa realidad, para entenderla por dentro, poder explicarla, poder entenderla y así interpretarla, ¿no? Ambos términos, exégesis y hermenéutica, provienen de los estudios religiosos, de textos sagrados, pero hoy son utilizados ampliamente, mucho más allá de los límites del estudio de las religiones, ¿no? La idea de la hermenéutica entonces nos ayuda a pensar en eso, en la realidad como algo que necesita una llave que permita abrir esa realidad para finalmente poder conocerla en su integridad, en su completud, en su completitud, en todo. Desde adentro hacia afuera y afuera hacia adentro, en todo. Fíjense que muchas veces los grupos, las comunidades, se enfrentan al desafío de tener que comprenderse a sí mismas para tratar de superar problemas que no logran superar. Intentan una y mil veces avanzar en una determinada dirección y no lo logran. Y muchas veces no lo logran porque justamente están, digamos así, bloqueados, porque no terminan de encontrar esa llave que abra la clave de interpretación de lo que está pasando. Vamos a estudiar economía social y desarrollo local, vamos a estudiar metodología de la investigación para tratar de encontrar ese tipo de llaves. Bueno, acá sigue desarrollando el concepto de hermenéutica de acuerdo a otros autores y a otros sitios de donde lo hemos consultado, ¿no? Ya lo van a tener en sus manos. Yo voy a subir este PowerPoint a la plataforma y también se los voy a dar por WhatsApp. Fíjense este dibujo, ¿no? Las ciencias sociales, cuando uno quiere hacer ciencias naturales, fíjense ahí tenemos unas probetas, digamos, donde uno podría decir si un líquido se está pasando de una probeta a otra o de un recipiente a otro. En este dibujo lo que vemos es que se representa como si fuera un experimento social en donde
hombres o personas, hombres y mujeres, son puestos en situación de experimentación. Bueno, eso desde el punto de vista ético, moral, es sumamente cuestionable. Nosotros hacer experimentos sociales, digamos, eh, son digamos, algo muy delicado. Solamente es posible pensar en ese tipo de cosas cuando lo hacemos con el consentimiento, el acuerdo y la participación consciente de la comunidad con la cual se experimenta, y siempre y cuando el experimento tenga por objetivo algún tipo de mejora en la vida de la comunidad. O sea, termine produciendo algún tipo de efecto positivo. ¿No? No nosotros como el científico que podría estar manipulando ese tubo de ensayo, ¿no? Y volcando el contenido del tubo de ensayo en el otro recipiente. No, no así. No nosotros manipulando el grupo social sobre el que vamos a intervenir, sino el grupo social junto con nosotros creando la circunstancia o la situación en la cual se pueda resolver o entender o desarrollar algo, ¿verdad? Bueno, acá desarrollamos la idea del Sitzimleben, algo que yo les pedí a ustedes que investiguen, esta idea de la situación en la vida, el lugar en la vida desde el cual observamos la realidad. Y esto, ya lo van a leer más tranquilos, está muy relacionado con lo que en las siguientes diapositivas, que se refieren a la idea de paradigma, se dice, ¿no? La idea de el paradigma como mentalidad, visión de mundo, ideología que rige una concepción de ciencia que tenemos, ¿no? Yo me paro, miro la realidad desde un lugar particular. Y los criterios fundamentales con los que yo entiendo esa realidad, ¿no? Inconscientemente incluso, muchas veces inconscientemente, son criterios que están condicionados por el paradigma que forma mi esquema mental. ¿Se acuerda que hablábamos de esquema mental y conceptual? Bueno, el paradigma tiene que ver con eso, con los esquemas mentales y conceptuales. Los paradigmas están inscriptos no solo en la sociedad, en la cultura, sino también en la psiquis y en la vida de las personas. Eso dice en el párrafo inferior, fíjense. Y esta idea de que el paradigma está inscripto en la sociedad, en la cultura y en nuestra psiquis, hace que sepamos que inconscientemente todos nosotros nos comportemos de acuerdo a él o los paradigmas que nos influyen en una determinada época. Siempre hay un paradigma que es dominante, hegemónico, digamos, en una determinada época, y ese paradigma es como que el que impone en las mayorías, no digo en todos, pero sí en la mayoría, las reglas que van a regir su accionar, ¿no? Si vos vas a ir a investigar de acuerdo a lo que el paradigma de la época dice en relación a la investigación. Podés resistirte a eso, podés formarte para rebelarte frente a eso, podés formar parte de un movimiento contrahegemónico también, que resiste al paradigma de época porque lo ve injusto, o incorrecto, o inmoral, también, ¿no? Pero eso pasa con minorías, que son las minorías rebeldes o subversivas que tratan de subvertir el orden de una determinada época. Eso puede ocurrir, y siempre ocurre, de hecho, pero y eso es lo que termina generando transformación y cambio. Pero lo que quiero decir es que las grandes mayorías, inconscientemente en general, se ven influidas, digamos, por el paradigma que las fuerzas hegemónicas de la época imponen. Bueno, seguimos con paradigma. Hay un desarrollo más profundo sobre la idea de paradigma aquí, más autores, digamos, cito otros libros, para que ustedes puedan ir entendiendo con profundidad esta idea, ¿no? De alguna manera hay que ser consciente del paradigma desde el cual observamos la realidad, porque eso nos da grados de libertad para elegir o rechazar lo que el paradigma nos propone. Si no somos conscientes, el paradigma inconscientemente nos maneja, vamos a decirlo de alguna forma. Y terminamos solamente advirtiendo, trabajando lo que el paradigma nos permite advertir y trabajar. Fíjense que acá yo desarrollo en este cuadro, que lo extraje del libro de García de Chereto y Jacob, tres paradigmas, digamos, que caracterizaron a la investigación científica
en las ciencias sociales y que nos pueden ayudar a entender un poco de qué estamos hablando al respecto de eso. Fíjense que, por ejemplo, dice, vamos a leer la primera línea como para tener una idea a qué se refiere, después ustedes lo leen tranquilo con el PowerPoint en mano. El paradigma positivista, en sus fundamentos, está el positivismo lógico y empírico. La idea del positivismo lo pueden explorar en internet con más detalle, pero es esta idea, digamos, de la ciencia racional que se entiende a sí misma como objetiva, que toma distancia del objeto de estudio y se entiende como neutra, como que no modifica la realidad sobre la que opera, y que de alguna manera cumple lo que yo caractericé como función parásita a la hora de investigar. El científico aborda la realidad que investiga, extrae el conocimiento que necesita y después escribe papers en las revistas de científicos, digamos. Investiga, digamos, con el objetivo, digamos así, de obtener la información que necesita para explicar y predecir y controlar fenómenos. En cambio, el paradigma interpretativo tiene otras características, tiene otros orígenes, ¿ven? Y el paradigma crítico o sociocrítico, que es el tercero, que es la tercera columna, tiene también sus propias características y sus propias diferencias. En particular, les digo que la tercera columna, la que habla del paradigma crítico, sociocrítico, es la que más nos interesa aquí porque es el paradigma que está más cercano al enfoque que le vamos a dar nosotros a esta materia. Aquí, por ejemplo, Cifuentes Gil habla de enfoques. En vez de hablar de paradigma, habla de enfoque, pero básicamente está refiriéndose a la misma idea, digamos, ¿no? Con alguna variante o algún ajuste propio de su modo de ver y de entender las cosas, pero lo que aquí dice ella sobre enfoque se puede asimilar a la idea de paradigma que veníamos desarrollando en las diapositivas anteriores, ¿no? Aquí sigue hablando de lo mismo, la idea de enfoque. Este cuadro habla, desde el punto de vista de Cifuentes Gil, de tres tipos de enfoque. El tercero, el enfoque crítico-social, que se desarrolla en este renglón, es el que, como ya les dije, está más asociado a la mirada que le damos nosotros a la materia aquí en Metodología de la Investigación para la Acción y Participación Social 1 en el instituto. Después mírenlo tranquilos y si tienen preguntas, por supuesto, me las remiten por WhatsApp o por el foro de la materia en la plataforma virtual. Bueno, acá se desarrolla un poquito más la idea de la que veníamos hablando antes, desde el punto de vista de Alberich, que lo cita Cifuentes Gil en su libro. Ya lo van a poder mirar y van a poder reflexionar sobre esto y en todo caso preguntarme. No me quiero detener mucho en esto porque si no, no vamos a terminar más. Acá se desarrolla un poquito las características del paradigma sociocrítico un poquito más. ¿Por qué? Porque bueno, es el paradigma desde el cual nos vamos a situar. Ya lo vamos a trabajar un poquito, vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, pero me interesa subrayar que desde el paradigma sociocrítico nosotros nos interesa interpretar y conocer y comprender para cambiar, para transformar. Nos interesa interpretar, comprender para cambiar, para el cambio. ¿Qué cambio? Y el cambio de la realidad en función de los intereses de las clases populares. Eso es lo que nos interesa. Ese es el enfoque sociocrítico desde el cual nosotros nos ubicamos. Ese es nuestro enfoque. Vemos una realidad, la realidad de las clases populares, de las grandes mayorías de nuestro pueblo. Entendemos, estudiamos la economía popular, la economía social y solidaria y el desarrollo local y lo hacemos con el objetivo de aportar herramientas que puedan facilitar el cambio en favor de los intereses de las clases populares, de las grandes mayorías de nuestro pueblo. Acá desarrollo, no me voy a detener ahora, pero desarrollo algunas ideas que me parece que nos pueden ayudar a pensar el paradigma sociocrítico y el abordaje de las ciencias sociales contemporáneas, ¿no? La idea de complejidad, con Edgar Morin, un cientista social francés que la ha desarrollado con mucho detalle y para mí mucha belleza. Acá hay algunas ideas interesantes
tanto en esta como las 2 o 3 diapositivas subsiguientes, que me parece que nos pueden ayudar a pensar en la complejidad y de los sistemas, de las realidades que nos van a tocar abordar. Los invito a que lo lean con tranquilidad y que en todo caso nos hagan preguntas, ¿no? Me hagan preguntas a mí a través de los medios que disponemos. Quiero llegar acá. También se desarrollan temáticas vinculadas a lo mismo que veníamos hablando antes, esto de tratar de desarrollar un modo de pensar que nos permita abordar las realidades que vamos a estudiar, ¿no? La economía popular, la economía social y solidaria, el desarrollo local, pero con una mente abierta y en sintonía con el Zeitgeist, el espíritu de la época que estamos viviendo, digamos, ¿no? Este espíritu, pero no el espíritu hegemónico de la época, que es básicamente el capitalismo neoliberal, sino el espíritu contrahegemónico de la época, que es este pensamiento sociocrítico que busca la emancipación de las clases populares, que busca la emancipación de los hombres y las mujeres de nuestro pueblo, que quieren vivir dignamente de su trabajo, digamos, ¿no? Que no están pensando en acumular capital ad infinitum, sino que están pensando en la reproducción ampliada de la vida de los miembros de las unidades domésticas a las cuales ellos pertenecen, a las cuales nosotros pertenecemos. ¿Ven? Bueno, ustedes ya lo van a ir explorando, algunas ideas que nos van a ayudar a posicionarnos de esa manera, ¿no? Aquí también García Chereto y Jacobra desarrollan la idea de luchar contra la homogeneización, digamos, ¿no? Pensar en lo diverso, en lo distinto, unido, pero sin mezcla, respetando la identidad de cada parte, cosas de ese tipo. Finalmente, llegamos a la diapositiva, a la última diapositiva que les quiero mostrar, y en la cual me voy a detener un minutito nomás, pero me parece importante, que es la idea de que propone Falsborda. Orlando Falsborda nos dice, hay una antología que se llama Ciencia, Compromiso, Cambio Social, que reúne textos de Falsborda, y en uno de los textos que está en esa antología, en la página 234, él desarrolla la idea de que el pensamiento hegemónico, o sea, el pensamiento que domina nuestra época, es un pensamiento que ha desarrollado sus instrumentos, ¿no? Por ejemplo, ha desarrollado el instrumento, ha desarrollado su sistema educativo. Un sistema educativo a lo largo y a lo ancho del planeta, que tiene más o menos las mismas características, tiene variantes, pero que apunta, con sus variantes, digamos, apunta a tratar de que las ideas de este sistema hegemónico, el capitalismo neoliberal, hoy en su etapa más financiera, vamos a decir así, se imponga. Un sistema educativo que está en función de los intereses de esa fuerza hegemónica, del capital, del neoliberalismo, del capitalismo neoliberal. ¿Quiénes son los que imponen esto? Bueno, son grandes empresas multinacionales que tienen dueños de capital que invierten en distintos negocios a lo largo y ancho del globo terráqueo, ¿no? Bueno, ellos promueven un sistema educativo, promueven un modo de ver la vida que lo imponen a través de los medios de comunicación, en las películas que miramos, en los noticieros, en las series que miramos, no sé, en los videitos que se difunden por WhatsApp, en lo que vemos en Facebook. En todo eso hay ideología, hay un modo de pensar y un modo de ver la realidad que tratan de difundir y de imponer. Un modo de entender la política, la cultura, la economía, un modo de entender la sociedad. Entonces utilizan los medios de comunicación, utilizan el sistema educativo, ¿no? Utilizan las redes, utilizan todos los medios de interacción social de los cuales disponemos, la tele, etc. Y con eso tratan de imponer hegemonía. Y eso te entra inconscientemente en la cabeza. Y esta misma gente no solamente tiene un sistema educativo muy influenciado por su ideología y que nos condiciona, un sistema de medios, de redes, de internet, etcétera, de comunicación, que nos influencia mucho en favor de lo que ellos creen. No solamente tiene eso, sino también tiene una ciencia, un aparato científico, vamos a decir así, que está armado en función de los intereses
de esa clase dominante que impone el pensamiento que hoy es hegemónico, el capitalismo neoliberal. Totalmente contrario a las ideas de la economía social y solidaria, a las ideas de la economía popular, social y solidaria, que nosotros desde esta materia y desde esta carrera estamos tratando de promover. Entonces, ese capitalismo tiene un aparato científico que produce conocimiento científico que de alguna manera respalda una filosofía, una sociología, una antropología, una ciencia que sostiene, respalda la ideología propia de ese capitalismo neoliberal. La sostiene, la reafirma permanentemente. Entonces lo que dice Orlando Falsborda, ya hace unos años lo dijo esto en la década del 60, 70, ¿no? Habló de la necesidad de que así como la burguesía, el nombre que se le asigna, digamos, a esta clase dominante, tiene una ciencia burguesa, es decir, una ciencia que responde a sus intereses, si nosotros queremos construir una contrahegemonía, es decir, un modo de ver la realidad contrahegemónico, que subvierta, que cambie ese orden capitalista neoliberal, sumamente injusto, depredador de la naturaleza, ¿no? Que produce un daño grande al mundo, entre ellos pandemias como la que estamos viviendo ahora. Si queremos subvertir, cambiar eso, necesitamos no una ciencia burguesa, no tenemos que copiar la ciencia burguesa que nos propone, sino tenemos que inventar nuestra propia ciencia. Una ciencia, él decía en aquel momento el proletariado, yo hoy diría una ciencia popular. Una ciencia popular, una ciencia de los trabajadores y de las trabajadoras, asalariados o del mundo informal, una ciencia que sea nuestra y que trabaje en función de nuestros intereses. Es decir, que por ejemplo, en el caso concreto nuestro de las ciencias vinculadas a la tecnicatura en economía social y solidaria, el desarrollo local, una ciencia que nos ayude a que la economía social florezca, a que los emprendimientos que encaren los trabajadores de la economía popular tengan éxito y apunten justamente a satisfacer esas necesidades de las clases populares que tienen que estar sí o sí satisfechas para garantizar la vida digna. Es decir, alimentación sana y suficiente, digamos, vestimenta, vivienda digna, educación de calidad, salud de calidad, ¿no? Queremos acceso a la información, a las comunicaciones, a las tecnologías del mundo contemporáneo, ¿no? Todo eso queremos las clases populares. Y necesitamos una ciencia, en este caso una ciencia social, vinculada a la economía social y al desarrollo local, que sirva a esos intereses. Tenemos que construir desde el paradigma crítico social, digamos así, tenemos que construir una ciencia, un método de investigación que nos permita en Chepes, en el departamento Rosario Vera Peñalosa, en La Rioja, investigar en función de los intereses de las clases populares. Como dice el título de la diapositiva, una ciencia para el pueblo. Bueno, ahí terminamos esta intervención, fueron 48 minutos, una clase completa casi, digamos. Les dejo aquí un link, se los voy a dejar por supuesto en las diapositivas, ahí lo van a poder copiar y pegar en el navegador y buscarlo para que vean, entiendan un poquito más lo que es el concepto de hegemonía de Gramsci, que nos va a ayudar a entender esto que yo decía, ¿no? Hay un pensamiento hegemónico, decía yo. Hay un pensamiento que en este momento es hegemónico, que es el pensamiento o el paradigma del capitalismo neoliberal. Ese capitalismo neoliberal que ha sido depredador de la naturaleza, extrae riqueza de la montaña, extrae riqueza del bosque, extrae riqueza de la tierra y la seca. La destruye en el proceso. Destruye las comunidades, destruye al hombre que lo utiliza como mano de obra muchas veces en condiciones esclavas. Ese capitalismo neoliberal que criticamos desde la economía social y solidaria es el que queremos subvertir, cambiar. Y la metodología de la investigación que vamos a aprender acá nos tiene que ayudar a eso. Les mando un abrazo a todos y a todas. Ya les voy a estar subiendo, además de este video, el PowerPoint para que lo puedan mirar.